Todavía con atuendo de estar en territorio, el ministro de Gobierno, José Lagasca, que acaba de llegar desde Babahoyo. Empecemos por ahí, señor ministro. Bienvenido. ¿Qué los llevó hasta allá? ¿Qué hicieron y qué concretaron? Ya que la disposición del presidente a la mayoría de ustedes ha sido, quiero verlos en territorio. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Definitivamente, yo creo que hay que afinar las maquinarias. Cuando tienes una crisis de gabinete, cuando tienes unos resultados electorales que no fueron los que tú querías, tienes que saberlos interpretar. Y no solamente desde un punto de vista electoral, tienes que saberlo interpretar como un punto de vista de gestión. Y ahí es donde nosotros hemos reflexionado muchísimo sobre el rol del Ejecutivo desconcentrado. ¿Y qué significa esto? La forma como se riega la administración pública del Ejecutivo, de la función ejecutiva, a territorio, pasando por Ministerio de Gobierno, gobernadores, intendentes de policía, jefes políticos y demás, coordinadores zonales. Hay muchos servicios, muchas formas en que el Estado llega. Semillas, por ejemplo, en el MAGAP, cedulación con el registro civil, bonos con el MIES, todas estas cosas que se llega sobre todo a la parte rural, donde el Estado tiene más difícil acceso. ¿Cómo hacer que no se escoba no barre bien? Es decir, que van ustedes y reactivan todo el primer día y la euforia, el entusiasmo, la orden, la vigilancia, los cambios. Y 2 o 3 días después se olvidó el asunto. Haces que los cambios funcionen. Y cuando vamos nosotros, por ejemplo, esta semana estuve, no sé si supo usted, Carlos, hubo una tragedia y lamento muchísimo lo que sucedió en el sector de Fátima, en Puerto Viejo, su tierra. Hubo una suerte de deslave, fallecieron 4 personas, 2 niños inclusive. Me trasladé allá, me enteré, busqué el momento, viajé por la tarde, regresé por la noche, estuve con las familias, pero no se trata de llegar a solidarizarte, se trata de llegar con soluciones, porque ese es un riesgo, hay algún riesgo latente. Las lluvias, el invierno está azotando con fuerza, sobre todo en esos sectores, eso es una parte en laderas, en colinas, hay lomas, quebradas y demás, lomas, y hay un montón de asentamientos irregulares. Entonces, lo que se ve ahí es, bueno, la falta de planificación, como no ha habido una organización, eso es territorio complicado en materia de seguridad. Se aprovechan, alquilan las viviendas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reubicar a esa gente. Eso está en una zona de alerta naranja. Hay que reubicar a más de 200 familias. ¿Cómo haces que eso pase? Ahí articulas con tus coordinadores zonales, cómo los ministerios descienden al territorio. Tienes al Midubi, tienes a Riesgos, tienes a MIES, ¿verdad? Trabajas en conjunto con la alcaldía de Puerto Viejo. Eso se hace cuando llega un ministro de verdaderamente destrabas. Y entonces de ahí he venido haciendo el seguimiento y estamos muy próximos a toda esa fase del plan que esa misma noche quedó ya destinado. Eso pasó en Puerto Viejo. Eso tiene una ventaja. En 3 horas. En 3 horas. Y para usted no es nuevo, por lo que usted hizo en la época de la pandemia, en la época de la emergencia, y en mi tierra en Manabí, me acuerdo muy bien. Por eso fui para allá. Pues, entre otras razones, conozco el territorio en Manabí, estoy familiarizado con Puerto Viejo, con las zonas, digamos, deprimidas o difíciles de Puerto Viejo, y tan pronto me enteré, fui, cogí una avioneta, viajé para allá, estuve. Ahora, esa es una ventaja. Decía, la desventaja es, en cambio, descuidar lo administrativo, toda la otra operación del ministerio. No, señor, porque precisamente parte del Ministerio de Gobierno es la gobernanza, y la gobernanza es ver cómo estás en territorio. Entonces, estuvimos allá. Ayer estuve, o antes ayer estuve en Ibarra, en Imbabura, recorriendo también, destrabando, haciendo que funcione. ¿Lo han atendido bien? Por supuesto. Hoy acabo de llegar de Los Ríos. No lo han entendido tarde. Estuvimos en el Hospital Martín y Casa, viendo si las cosas funcionan, permitiendo que la gente hable, que le diga a la vicepresidenta Cintia Yelibert, a mí, que nos digan, a ver, señores, ¿qué está funcionando? ¿Dónde hay medicinas? Dicen que no hay medicina. Fuimos a ver, en efecto, no hay tal cosa. Sí, estuvo ahí conmigo, recorriendo el hospital. Le decía, lo han entendido bien, por fin. No usted, porque vivió eso en el gobierno de Moreno. ¿Lo han entendido tarde, pregunto? No lo creo, pero definitivamente lo hemos entendido. ¿Todos? Y yo creo que sí. Y es más, personalmente veo, no, es que aquí falta un problema de vialidad. No, es que aquí falta un problema de vivienda. Es que aquí hay un problema del registro social. Por ejemplo, Carlos, y quiero esto decirle al país, he podido ver, y esto es algo que lamento, hay muchas personas que en su situación de precariedad, de pobreza, acceden a distintos bonos. El bono de desarrollo humano, por ejemplo, el bono Joaquín Gallegos Lara, por temas de discapacidad. Y de repente hay personas que lo pierden. ¿Por qué? Porque hay un registro social que de repente va, te pega una visita y dice, mira, ya tiene una refrigeradora, ya tiene una licuadora, está durmiendo en una cama, entonces ya salió de esa situación del quintil de extrema pobreza y eventualmente pierden el bono.
cuestiones que a veces pasan por tecnicismo. Yo digo a veces que por falta de tener un alma en el pecho. Un poco de sensibilidad. Entonces, eso lo estamos viendo y lo estamos analizando, y quiero darle la buena noticia que a través de estas visitas activamos estos coordinacionales para que vean, vuelvan a palpar, vuelvan a mapear estas realidades y podamos llegar nuevamente a entregar la asistencia donde corresponde, ciertamente. Ok. Parafraseando eso con el clima, si así llueve que no escampe. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a la tarea del día o al reto del día. Ayer el presidente planteó ayuda, cooperación, colaboración internacional de fuerzas militares y policiales de varias naciones, no se refirió solo a una, para poder combatir el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, dejando en claro que si la amenaza es transnacional, el combate debe ser transnacional. El primer temor es que eso implique una crítica o un menosprecio de lo que han hecho Fuerzas Armadas y Policía y decir, señores, ustedes no solo que no bastan, sino que no sirven. ¿Cómo evitar que lo interpreten así? Todo lo contrario, Carlos. Siempre ha existido esa ayuda. Históricamente ha habido esa ayuda, esa colaboración, esa cooperación, esas alianzas estratégicas. Entonces, cuando se propuso que se modificara el artículo 5 de la Constitución respecto de la prohibición de las bases militares extranjeras, también estamos admitiendo de alguna manera que las Fuerzas Armadas han fracasado. No. Estamos plantándole la cara a la realidad como es. Crimen organizado transnacional. Estamos viendo que el presidente Trump, y aquí están las noticias, acaba de declarar como grupos terroristas algunos carteles. ¿Qué significa eso? Que la policía, que la policía, que el FBI, que la CIA de los Estados Unidos no puede contra los carteles. O que ellos han fracasado. No, pues en lo absoluto, sino que están trasladando las fronteras. Aquí es igual, pero aquí lo que el país tiene que saber es que ayer un grupo de asambleístas de la RC le dio la espalda a este tipo de acciones. Una vez más, como lo dice aquí en el titular el embajador Davoli, de Italia, hay que llamar al enemigo por su nombre, la mafia. No lo decimos nosotros, así es como se ve. Esta es una radiografía. A propósito mafia. de eso, dijo Paola Cabezas, la bancada de RC5 no se niega a apoyar la resolución planteada por ADN sobre cooperación de países aliados para garantizar la presencia militar en Ecuador para el combate al narcoterrorismo, pero el bloque espera conocer más información para tomar una posición definitiva. Y Correa le respondió, sería una barbaridad apoyar algo así. ¿Qué nos pasa? Además del insulto a nuestra fuerza pública. De frente con las mafias. ¿Ya? Además de frente con las mafias. El insulto en nuestra fuerza pública y el asalto a nuestra soberanía es otra irresponsable improvisación frente a la mentira del Plan Fénix. No se necesitan soldados extranjeros, necesitamos gobierno. Claro, lo dice quien le abrió la puerta a las mafias. A ver, mire, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí ven? Estamos viendo eso ahí, sí. Le dan la espalda a este tipo de proyectos. Pero si se trataba de meter a la vicepresidenta Abad por la ventana para que hable en el Pleno, en Comisión General, ahí sí están primeritos. Ahora, el otro que les molesta... Si se trata de hacer un show en contra del gobierno, ahí sí están primeritos. Lo otro que les molesta... Pero para ser a favor del país, ahí no. ¿Esto les parece electoral a ellos? ¿Por qué lo plantea el presidente en esta coyuntura? ¿Por qué no lo dijo el año pasado, que hubo el atentado contra el secuestro de RC? De TC Televisión. Carlos, ¿cuántas veces lo he escuchado a usted en estos micrófonos y en otros decir que acabamos de tener el enero más violento de la historia de los últimos 5 años, el diciembre más violento de toda la historia en cantidad de muertes violentas? Esto es una reacción a eso. Pero por supuesto. ¿Y quién provocó eso? Pero, a ver, Carlos, es que las cosas se traban en la Asamblea. Hay el proyecto de reformas para que salga el cambio del artículo 5 que hablaba hace un momento, y la presidenta de la Asamblea no le da orden en el turno, no lo meten en el Pleno, para que se conozca a través de la Asamblea. Ya están listos los informes, está ahí, durmiendo el sueño de los justos. Igual acá, ¿qué es lo que se trata y qué es lo que dijo ayer el presidente? Tiene que haber un respaldo político aquí. Nuestras fuerzas del orden están todo el tiempo combatiendo. Se necesita quizás acortar esta brecha económica que tiene el poder, el crimen organizado, para comprarle elecciones, para hacer todo lo que les da la gana. 30 mil millones de dólares lo que lava el crimen organizado en el Ecuador. Por supuesto. ¿De dónde sale la cifra? Estamos en una economía dolarizada. Y si usted lee la resolución que se presentó ayer, ¿qué es lo que buscaba? Reforzar los controles y la cooperación también en el tema del lavado de activos. Ahí estaba nuestra ley antipillos, que tanto le dieron paro y la quisieron disfrazar de una ley impuestera. Todo lo que hacemos para luchar contra el crimen organizado transnacional, para librarnos de este flagelo, que ellos lo metieron, nos lo quitan. Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes que venga como producto este llamado de cooperación internacional? ¿Qué? Porque yo he sostenido antes... Básicamente, Carlos, tecnología. Cuando vienen estas fuerzas, y lo hablaba con el ministro de Defensa,
Vienen ellos con unos equipos que son, primero, de altísima tecnología, de punta, luego carísimos. Y ellos con un dedo operan lo que 50 aviones no pueden hacer. Tienen aviones no tripulados cuando vienen, nos dan las capacitaciones, pero ¿qué hacen? Se van y se llevan todos sus juguetitos. Ya. Y nosotros no podemos utilizarlos, que es lo que queremos. Que vengan y se queden los juguetes aquí para poder aprender a utilizarlos y para poder utilizarlos en la lucha contra el crimen. ¿Cómo alguien en su sano juicio, que esté a favor del país, que quiera verdaderamente bajar las cifras de la delincuencia, del terrorismo, del crimen organizado transnacional, puede oponerse a esto? A ver, le contesto Solo lo que alguien dijo, que está a favor. le contesto lo que dijo Luis Altamirano esta mañana a Milton Pérez en Teleamazonas, ex comandante del ejército. Le dijo, ¿sabe qué? Sin referirme al señor ministro, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo? Primero, denle a la policía y a las Fuerzas Armadas los recursos que dicen. Solamente le han dado, de lo que el IVA generó, 240 millones de dólares a Fuerzas Armadas, son cifras de Luis Altamirano. Luego dijo, cuando hay, para colmo, no ejecutan. Citó algunos casos. La UAFE tenía un presupuesto de 3 millones de dólares del año pasado, está más o menos de lo mismo. Senaín tenía un presupuesto de 7 millones de dólares, se lo subieron a 69 millones de dólares. ¿Y cuál es el nivel de ejecución? 11%. Y siguió mencionando 16 instituciones que o no tienen los recursos que dicen o no ejecutan el presupuesto que les asignan. Entonces digo, primero hagan eso con la policía y la Fuerza Armada y después pidan ayuda afuera. Eso dijo Luis Altamirano. No sé quién es, pero en todo caso. Excomandante del ejército. Bueno, si hay que ejecutar, que se ejecute. Si existe presupuesto, que se ejecute. Eso es responsabilidad de los ministerios. Yo no creo que haya gente rascándose la barriga. Pero lo que es clarísimo es que tenemos que estar y elevar nuestras capacidades en contra del crimen organizado transnacional y las mafias políticas. ¿A qué plazo se puede implementar eso? Pero antes. Tiene que ser ahora. ¿Qué es ahora? Ahora. 3 meses, un mes, ¿qué? Ya. Lo que se ha hecho el presidente es exhortar y instruir a Cancillería para que inmediatamente mueva los canales regulares para poder obtener este tipo de cooperaciones. Cancillería ya tiene un instrumento, eso sí, solo con Estados Unidos. Guillermo Lazo concretó un acuerdo de 149 o 69 puntos. Yo me acuerdo que invité un programa de 1 hora al canciller Gustavo Manrique con Estados Unidos para viabilizar esto. Inclusive fue el motivo de polémica que si las Fuerzas Armadas de ese país entran y tienen que permanecer algún tiempo, tienen estatus diplomático, enseguida vino el relajo. Luego que se cometen algún delito o algún exceso, eso no lo juzgan autoridades nacionales, etcétera, etcétera. Ya hay eso, ¿por qué no comienzan concretando o adaptando ese instrumento? Yo creo que eso se ejecuta y si no se ejecuta debe obedecer a alguna estrategia, pero lo que sí se necesita es cooperar, establecer los canales de cooperación no solo con Estados Unidos. Exactamente. El presidente no habló solo de Estados Unidos. No ha hablado habló de solo varias naciones. Aquí está, pues. Ok. Aquí está, pero por supuesto. Argentina ha hecho una propuesta. También. Israel ha hecho otra propuesta. Por supuesto. ¿Quién va a estar encargado de implementar eso? Bueno, eso es una articulación conjunta entre Cancillería y Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y demás. De eso usted dijo cuándo, le pregunté, dijo ahora. Eso tiene que ser. Esto no es que se está pensando en de aquí a 5 meses. Me alegro que lo defina así. No, esto es con efecto inmediato. Esto es urgente. Le estamos actuando, estamos tomando las medidas. Sabemos la lucha que estamos librando, sabemos la cantidad de droga que estamos incautando, sabemos la lucha que se está dando en las calles, las muertes derivadas de eso de ahí. Obviamente necesitamos seguir y reforzar los controles, reforzar el presupuesto, reforzar la tecnología, acortar esas brechas y seguir y avanzar. En esta lucha no nos vamos a parar. Dijo usted una cosa que implica 2 cosas más, aunque no las mencionó. Estaban implícitas ahí. Dijo, ¿qué es lo primero? Tecnología. Pero acto seguido mencionó capacitación. Y después dijo que los juguetitos se queden aquí. Así es. O sea, equipos, implementación. Para empezar, tecnología, capacitación y equipos. Claro. Es que ellos traen su tecnología, sus equipos, se van y se la llevan. Y no es que le van a dejar el aparato para que usted lo use sin que ellos tengan la supervisión. La expectativa es que si vienen los militares o las policías, luego de esta cooperación internacional, aquí a ayudar a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, den bala. Con la ventaja de que ellos tienen que dar bala y luego se van afuera y no responden a nadie. Yo no sé si llego a eso, por eso siempre el le digo que esa es la expectativa. Alguna gente lo entiende. Van a venir a ayudarnos, pero solamente a asesorar. Y por ahí alguien saldrá a decir, ya vamos a ver a los cascos azules de las Naciones Unidas ahí como Rambo tirando bala, o van a venir los Navy Seals o alguna cosa. No. Todo dentro de los canales regulares de lo que permite la cooperación internacional, hasta donde se puede, pero se necesita. Y de eso se trata, cooperación transnacional. Porque aquí no se trata que son solo los choneros que tienen aquí, o los lobos, o los tiguerones, o los chonekillers, o los grupos organizados delincuenciales que tienen base y son semilla aquí. No. Está claro que tienen ligaciones con cárteles internacionales. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con el ministro de Gobierno.
solo sobre ese tema. Ya seguimos con más. Señor ministro de Gobierno, usted planteó al comenzar la semana y terminar la anterior, si no me equivoco, algo que fue primera plana y causó interés general, pero que el CNE dijo que lo iba a estudiar nada más. La necesidad de que no se pueda ir a el biombo de votación, no necesariamente es lo mismo que entrar al recinto, Ajá. sin este aparatejo que es celular. Es decir, que algún tipo de regulación saque el CNE que el momento de la votación deje en la mesa el votante su celular y luego lo recoja enseguida, con lo cual todo tipo de presión, reporte o extorsión, pedido, favor, lo que sea, respecto a cómo votar se evita. ¿De dónde le sale la idea y por qué no le han respondido? Primero, la idea obedece a las múltiples denuncias que he visto, que me han contado, que me han enviado, respecto de cómo se está coaccionando el momento del voto. Exigir una prueba de cómo se votó con cédula, número de cédula y fotografía es algo que desdice, contradice y atenta contra la libertad del ciudadano de poder determinarse en una decisión tan importante como mostrar el voto. Por algo el voto es secreto. Eso está reconocido. Sí, tenemos un voto obligatorio, pero también tenemos un mandato de optimización que te dice que hay que el voto es secreto. Y cuando un votante Cuando coge tú vas la y papeleta votas, y muestra por quién votó, tú lo eso estás. no rompe el secreto Para del mí voto. también, pero en ese caso tú voluntariamente lo estás haciendo. Correcto. Pero acá no se sabe si voluntariamente lo estás haciendo o te están obligando a hacerlo para salvar la vida o el pellejo. Entonces, este aparatito que toma la foto rompe contra el secreto del voto. A mí me ha llamado mucho la atención que personas que pueden saber de derecho, que han tenido experiencia legislativa, y lo digo por mi buen amigo Vicente Almeida, que el otro día lo escuché en un programa con usted. Él se opone a y eso, y le agradezco a él sus cálidas palabras a favor mío. Decía que no encontraba base legal para eso. Señor, ahí está la Constitución, pues. Desarrolle la regla que está el principio que está en la Constitución de que el voto es secreto y construye a partir de eso una realidad que tenemos. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el CNE? Para mí ¿Un el CNE instructivo? tiene que emitir una resolución. Yo la veo a la consejera Nájera muy preocupada nuevamente de querer poner en la palestra la discusión inútil y estéril del artículo 93 del Código de la Democracia, pero nada dice respecto de esto, porque nada es coincidencia, porque todas las cosas se están haciendo a favor. ¿La consejera Es que ha habido Nájera gente- se pasó al correísmo ya? Porque era Yo independiente. pienso que ella declaradamente está abogando por posturas que van de la mano con el correísmo, y yo no creo en las coincidencias, repito. Entonces, aquí se trata de hacer valer un principio, Carlos, de salvar la vida de Se las trata de sacar personas. una resolución por parte Para del mí CNE. tienen que hacerlo. Para mí tienen que hacerlo porque ellos son los dueños La del proceso resolución tiene electoral. la calidad jurídica de ser obligatoria para los En el momento de delegados la de mesa. votación, por supuesto, en el momento de la votación lo que tienen que hacer es restringir al momento, como yo he dicho, de la raya, para que se entienda. Eso, Cuando uno sí, marca, cuando va al biombo. que no pueda, cuando va al biombo, que lo que pase dentro del biombo se quede en el Y biombo. no lo debe llevar. Bueno, siempre hay la posibilidad de que alguien lo tenga escondido dentro del pantalón y se lo saquen en Sí, rato del pero bolsillo. serán los menos, pero al menos la gente tendrá ya, desde un punto de vista normativo, una garantía de que, ¿sabes qué? No me permitieron, pues. Lo otro. El otro día tratamos en un programa con la doctora Julieta Sañay la gravedad de lo que fue la repercusión de la tabla de drogas, que luego no se resolvió ni se aminoró porque era tan solo una de las medidas, echándola abajo. ¿Qué posición se va a tomar respecto al consumo de drogas, la tabla de drogas y la difusión cada vez mayor o la expansión cada vez mayor del minoreo, del microtráfico, que tiene estupidizada a gran cantidad de jóvenes? Solo con la pregunta anterior me quedé corto. Recomiendo una lectura un artículo de ayer de Nelsa Culvelo sobre el voto secreto. Extraordinaria. Fue Ella es una mujer formidable. brillante que En el universo. explica claramente la postura que creo que tenemos y ella comparte Cierto. desde su experiencia. Bueno, entro a la pregunta. Yo creo, Carlos, que eso que usted ha mencionado es la madre del cordero de un montón de problemas. Esa es la génesis de un montón de problemas. Aquí no hay que olvidarnos. ¿Usted se acuerda al principio de este gobierno? Bueno, al principio del correísmo ellos pusieron esta famosa tabla de drogas. Buscaban, creo yo, de algún modo convencernos de que así se atendía un problema de salud y se evitaba criminalizar al narcodependiente, estableciendo criterios para que los jueces tuviesen reglas determinadas para no exista la discrecionalidad de quién es consumidor y quién no. Se evitaba etcétera. que metieran jóvenes a la cárcel Al por final- portar al final- dosis mínimas
confundiéndoles con Sí. vendedores y los convirtieron en eso. Ese fue el ropaje bonito Ajá. que le pretendieron dar. En la práctica, ¿para qué sirvió? Para regularizar y crear narcodependientes. Y aquí en el Ecuador tenemos dos males que aquejan directa o indirectamente a toda la población: las drogas y la migración. ¿Quién no tiene un familiar migrante? ¿Quién no tiene algún familiar directamente o indirectamente metido en problemas de drogas? ¿Cuántos jóvenes salen? La escuchaba la señora Sañay, es el apellido, Sí, ¿no? Julieta, Extraordinaria. la autora. ¿Cuántas personas logran salir del problema de las drogas y estar con el alma en vilo? ¿3 de 30? ¿2 de 30? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen que cargar con esa cruz, con ese estigma, con los riesgos, con el tipo de vida en el que te mete? Pero por Dios, es que tenemos que reflexionar. Ya frente a eso, ¿qué propone el Por gobierno? supuesto. ¿Qué fue lo que hizo? Pusieron Eliminar la tabla. ¿Qué fue la lo que hizo el rompió, presidente? la quitó. Romper la tabla. Ok. ¿Qué es lo que nos permite eso? Evitar que exista una demanda, pues. Tratar de ponerle freno, que no exista solapar este consumo, Carlos. Y por eso entonces cierta parte Jóvenes del delito ha migrado a lo que es extorsión y secuestro. Es que claro, porque son las economías criminales que buscan diversificarse. Cuando una parte del negocio está buena, la potencian. Cuando una parte del negocio está mala, Y frente a se extorsión van y a otro secuestro, lado. las políticas del gobierno no han sido fuertes como lo han sido. Yo creo que sí. Y también los operativos. Los indicadores se han disparado. Sí, por supuesto. Han bajado en muertes violentas al 16%, pero en secuestros y en, Usted me está dando y en la razón. extorsiones se han disparado. Es que usted me está dando la razón. En algún lado tienen que diversificar el negocio cuando por alguna... Esto es que funcionan como una empresa, pero dedicada al crimen. Ciertamente. Entonces, Apretas en un lado, cuando ok, es época de mangos... van por el otro. Cuando es época de mangos, revientan los mangos. Pero cuando no es época de mangos, vamos a otra época. Así igualito. Y eso- vamos a épocas de Y piñas, eso vamos nos a lleva épocas al de tomate. principio. Por eso ustedes están pidiendo una ayuda internacional Por que supuesto. permita... Pero esa ayuda va a venir a ser contención. Cooperación. va a ser Cooperación. Para que tengamos la tecnología, tengamos los conocimientos, tengamos los entrenamientos que permitan hacerle frente a esas necesidades en tiempo real. Y usted dijo que iba a ser anticipándonos. ahora. Y que eso lo ejecutan Cancillería y Ministerio de Defensa. Sí, ellos son los encargados de instrumentalizarlo. Pero vuelvo, entonces, Carlos, el presidente cuando rompió la tabla de drogas mandó un mensaje claro. No más drogadicción en nuestra juventud. No vamos a abrirle la puerta a esa demanda que genera el microtráfico en colegios, que genera las pandillas, que genera la lucha de territorios, que genera toda la criminalidad dependiente de eso. Eso es ponerle frente al crimen organizado transnacional. No hacer esto, que le den la espalda al crimen. Eso es lucharlo, defender a nuestra niñez, defender a nuestras familias. A mí sí, yo sí sufro y veo la gente que llora a sus muertos, que llora a sus hijos, que no pueden salir, que viven presos en su propio cuarto por la adicción. A ver, desde la elección es la primera vez que usted viene, desde la votación de domingo, ¿sí o no? ¿Estoy bien? Desde antes. Desde Justo el antes. fin de Pero, semana, pero sí, después del no. 9 usted no ha venido, ¿verdad? No he venido. No. Ya, entonces esta pregunta Póngame no sé. falta. ¿Por qué no salió a hablar usted esa noche? A ver, yo sí creo que aquí, y a mí me gustó mucho una opinión que dio, me parece que fue Miguel Rivadeneira en uno de sus programas, porque calzaba textual en una de las cosas que yo Él pienso. dijo, si las No cuatro puede ser, pues, si encuestadoras más serias se han encuestadoras más equivocado, serias dicen ¿por algo? qué pensar en eso y no pensar que algo Carlos, falló en el CNE? Dijo Aquí él. se nos han robado el dinero de los ecuatorianos. Se nos han robado las esperanzas. No se van a robar los votos, pues. Eso es un ¿Aprendieron niño de la pecho, lección? pues. Pero por supuesto. ¿Van a armar un buen control electoral? Totalmente blindado. ¿Y creen que van a ganar? Y estamos llamando a la ciudadanía a que defienda su voto, a que defienda su voluntad popular. Y de ahí mi intención de que el CNE escuche, por Dios, escuche este clamor ciudadano. Esto no tiene que ver con nosotros, esto tiene que ver con transparentar el momento del voto. No con lo que pase después. Es muy bonito decir, ay, está todo bien Sí, organizado. Cuando al momento en que tienes que votar no estás expresando la voluntad popular, pues. Okay. Yo veo que el presidente reaccionó enseguida, a las 48 horas. Yo lo veo a usted con más fuelle que antes. ¿Todos tienen la misma actitud? Sí, señor. Yo estoy cabreado. Ya sé exactamente. Yo estoy cabreado. Esa es la palabra. Normalmente soy Qué bueno. enérgico, pero por supuesto. Celebro pues, esa reacción. por supuesto. Ya. Yo Sí. no siento que no tenemos que hacer correctivos, pero tampoco voy a admitir que aquí no hubo irregularidades. Aquí las hubo. Y eso significa jugar contra la voluntad popular. Alto y claro, señor ministro de Gobierno. Gracias por volar desde Babahoyo acá por la carretera para definiciones tan importantes. José de la Gasca.